Ok, hermano, vamos a leer acá en las Escrituras, en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, del verso 22 hasta el verso 29. Tiene como el encabezado, dice, la ley del diezmo. Y dice así la Escritura: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu manada y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás. ¿Qué venderá? El diezmo. Y guardará el dinero. Obsérvese que ya existía el dinero en el Antiguo Testamento. Guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero, o sea, significa que comprarás por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. ¿Qué significa esto? Que el diezmador tenía que comerse los diezmos con su propia familia. Seguimos leyendo. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tienen parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Qué les parece? Estas eran las personas que tenían que comerse los diezmos también. Aparte del diezmador y su familia, el levita comía diezmo, el extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Qué es lo que vemos acá en este pasaje bíblico de la ley del diezmo? Que lo que se describe acá es lo que se conoce como un acto de comercio. Es decir, que un israelita iba al mercado y compraba el diezmo con su dinero, y después iba al templo, se le entregaba a los levitas para que sacrificara el diezmo, y después ellos mismos se comían el diezmo. El diezmador se comía el diezmo con su esposa, con sus hijos, ¿verdad? Y después invitaba al levita, al extranjero y al huérfano. Y eso se hacía, hermano, cada 3 años, como dice la Escritura, y una vez al año, como dice acá, una vez al año, ¿verdad? Pues lo dice, lo venderá, porque el diezmo, el dinero y el diezmo no tienen nada que ver. Ok, observe acá como los levitas, que usted vaya vestido de blanco al fondo, hacían el trabajo pesado. Ellos eran los que comían diezmo de ahí. Cómo tenían que sacrificar los animales, cómo abrir el ganado, sacarle las tripas, cómo el sacerdote lo quemaba en el altar de bronce, pues. Porque en la Biblia el diezmo siempre fueron productos agrícolas, nada que ver con el dinero en efectivo. Y una vez que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario o el madero, ¿ves? Se acabó la ley del diezmo. ¿Ves? Es necesario, pues,
estudiar las escrituras uno mismo para que a uno no le metan embuste. En la Santa Escritura, el diezmo y el dinero nunca se mezclaron. Como les expliqué, la ley del diezmo explica eso, que si un israelita vivía fuera de la santa ciudad de Jerusalén, por ejemplo, si vivía en Damasco, y le tocaba entregar el diezmo una vez al año y cada 3 años, dice la ley del diezmo que él podía vender el trigo, el vino, aceite y los animales, transformarlo en dinero efectivo y después trasladarse allá a la santa ciudad de Jerusalén, o sea, en Judá, al sur de Israel, o en la misma Israel cuando estaba el templo judío, y entonces iba al mercado y compraba el diezmo en el mercado. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 12 también. Deuteronomio 12, en el verso 17. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Y comeréis allí, dese cuenta, comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestra familia en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te bendijere, te hubiere bendecido. Gloria a Dios. Y ahora leámoslos acá también. Y comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni la primicia de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de tus votos que prometieres, ni la ofrenda voluntaria, ni la ofrenda elevada de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás. Preste la atención, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. ¿Quién se comerá el diezmo? Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Y te alegrarás delante de Jehová tú de toda tu obra y tu mano. ¿Ven? Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. En esos tiempos, los israelitas se trasladaban al llamado tabernáculo de adoración, que en el día los dirigía una columna de humo y en la noche una columna de fuego. Y ellos se iban a comer los diezmos cuando Dios decidía dónde tenían que acampar. Y se reunían todos como una gran familia a comerse los diezmos, porque nunca tuvo nada que ver con el dinero efectivo. Se reunían todos como una gran familia. ¿Ves? Donde el diezmador se comía él mismo sus diezmos con su esposa, con sus hijos, y después era que invitaba a los sacerdotes y a los levitas, y eso se hacía una vez al año. Vamos ahora a Malaquías. ¿Ves? Acá era, observa ya el diezmo, pues. El diezmo cuyo objetivo del diezmo era el perdón de los pecados del pueblo de Israel mediante el sacrificio de animales, donde el sacerdote lo arrojaba en el altar de bronce por el perdón de los pecados. Observa acá que el diezmo era el aceite, trigo, vino y aceite de oliva, y el ganado mayor, ganado menor, como usted lo ve acá en la imagen, todo eso era arrojado aquí en el altar de bronce por el perdón de los pecados, y después que se cocía o se cocinaba el animal, todos ellos, pues los levitas, los sacerdotes, el diezmador y su familia se reunían a comerse los diezmos, el huérfano, los extranjeros, la viuda, pues. ¿Ves? Los diezmos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento simplemente era una representación simbólica de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por el perdón, pues, de pecados de los israelitas. Y una vez que el Señor murió por nuestros pecados, la entrega de los diezmos se acabó. Bien, observemos acá lo que dice: y daré bendición
a ella y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvia de bendición será. Esta es la bendición que se describe en el libro de Malaquías. Ya lo vamos a ver. Okay. Así era como el templo judío, cuando estaba en pie el templo. Pues mira lo que era el alfolí, que muchos evangélicos creen que es una cestica pequeña. Cuando el alfolí era un almacén grande de 3 pisos o 4 pisos allá en el pueblo de Israel, cuando existía el templo judío. Pues aquí en las puertas de la ciudad era donde estaban los mercados ubicados, que cuando llegaban los israelitas iban al mercado y compraban su diezmo con el dinero, y después iban allá al templo y le entregaban los animales y esos productos agrícolas a los sacerdotes. Pues. Y atrás había un corral de las vacas donde guardaban los animales. Y después cuando se hacían los sacrificios, hermano, era que se reunían todos ellos. Diezmo y dinero no tienen nada que ver en las Santas Escrituras. Vamos a leerlo. El libro del profeta Malaquías. Por eso es que es necesario indagar uno mismo las Santas Escrituras. Ok. El pago de los diezmos. Malaquías, capítulo 3, del verso 6 en adelante. Este es el libro favorito de los pastores corruptos y ladrones que transversan las Santas Escrituras para robarle dinero a los creyentes. El pago de los diezmos. Esa palabrita, el pago, eso no va ahí, eso está mal escrito. La palabra correcta debe ser la entrega de los diezmos, porque la palabra pagar implica que está comprando. Y a Dios nadie le compra nada. Porque yo Jehová no cambio. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde cuenta, los evangélicos no somos los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob eran los israelitas del año 430 a.C. No habéis sido consumidos. Desde los días de estos padres os había apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Ves? Aquí está hablando a los israelitas que guardaban leyes de Moisés. Aquí no le está hablando a los evangélicos modernos, ni a los testigos de Jehová, ni a los mormones, ni a los adventistas. ¿Ves? Hay muchas sectas modernas que cobran diezmo en dinero y hay otras que no. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Esto es una mentira, porque si razonamos y pensamos, ¿quién puede robar a Dios? Nadie, hermano. Esto está mal escrito aquí en esta Biblia, porque esta Biblia Reina Valera tiene más de 8.650 errores de traducción. Y en la Biblia más antigua no existe esta expresión, robará el hombre a Dios. La palabra correcta que va aquí es insultan ustedes a Dios, o sea, me faltan el respeto. Búsquese la Vulgata Latina y usted lo va a descubrir. La Biblia versión Vulgata Latina. Ok, seguimos leyendo. Fíjate esta grandísima mentira que hay aquí en la versión Reina Valera, que dice, maldito soy con maldición. Esto es una vulgar mentira en la versión Reina Valera, porque esto maldice al pueblo de Israel. Se supone que acá se describe un diálogo entre Dios y su pueblo Israel. Y entonces Dios le diría esto al pueblo de Israel, esto es mentira, maldito soy con maldición. Eso nunca existió en la Biblia más antigua. Busque la Vulgata Latina, la Biblia es en español y usted se dará cuenta. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Esta es otra mentira más, la nación toda. Aquí se está refiriendo a Israel, pues no a todas las naciones, sino a una sola nación que era el pueblo de Israel. Y esto está mal escrito acá, la nación toda. ¿Por qué? Porque Israel fue declarada nación en el año 430. Israel fue declarada nación el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Al decir aquí nación, está mintiendo, porque en el año 430 antes de Cristo, Israel era un pueblo y no una nación. Lo vemos acá, más abajo, cuando bajamos acá, que dice, porque los labios del sacerdote, ¿verdad?, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo. Dese cuenta, ¿ves? Esta sí está correcta acá, el pueblo. Israel en el año 430
era un pueblo y no una nación. Usted lo lea con cuidado y lo analice en las escrituras. Y aquí dice nación. Esto está mal escrito, pues es una mentira que me habéis robado. Entonces todos los diezmos al alfolí y haya alimento. Dese cuenta, aquí dice alimento, aquí no dice dinero efectivo. En los tiempos del profeta Malaquías ya existía el dinero efectivo. Lea usted el libro de Nehemías y el libro de Esdras y usted se va a dar cuenta que ya existía el dinero efectivo en los tiempos de Malaquías y que Malaquías nunca pidió dinero en efectivo. Porque ahí dice alimento. ¿Cuál era el alimento? El trigo, el vino y el aceite para comérselo ellos mismos allá en el pueblo de Israel. No en Venezuela, ni en China, ni en Japón. Por eso dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Porque muchos evangélicos asocian la palabra bendición a propiedades materiales, de que Dios te va a dar carro nuevo, casa nueva, cuenta bancaria, sin saber ellos que en Ezequiel 34:26 dice que es la lluvia. Bien claro, ¿por qué? Porque más adelante dice que reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. ¿Quién era el devorador? Que muchos creyentes les hacen creer que el devorador era Satanás, cuando realmente usted lee el libro de Joel y el devorador era este señor que vemos acá, la langosta o plagas agrícolas que hacían desastre en los campos y los viñedos. Y este era el alfolí, pues. Esa es la palabra correcta que va ahí, almacenes. Trae que los diezmos a los almacenes, no al alfolí, porque esa palabrita alfolí nunca perteneció a las Santas Escrituras. Este fue el templo del gobernante Zorobabel, pues a ese fue el templo que se refería el profeta Malaquías y no a la oficina de un pastor evangélico, hermanos. Bien, observa acá. Ese templo de Malaquías fue destruido en el año 70 por el ejército romano y lo que quedó fue esto, pues llamado muros de los lamentos allá en el pueblo de Israel. A este fue el templo que se refería el profeta Malaquías y no a la oficina de un pastor evangélico. Así eran los levitas, pues, ¿ves? Y los sacerdotes que hacían sacrificio del diezmo una vez al año y cada 3 años por el perdón de pecados del pueblo israelita. ¿Ves? La bendición que caía del cielo, como les digo, era la lluvia, pues. ¿Ves? Que llegaba la sequía al pueblo de Israel, cambios climáticos que ocurrían allá en aquel ambiente y los israelitas no entendían los tiempos y cambios climáticos y cuando se cerraba el cielo ellos pensaban que era que Dios les enviaba una maldición para que no le cayera la lluvia, entonces llegaba la sequía. ¿Ves? Morían muchos animales de hambre y sed. La maldición era la sequía, que usted lo lee en Deuteronomio, el libro de Jeremías, ¿verdad? La tierra se ponía dura por la falta de lluvia, había escasez de alimento. Entonces venía el devorador y hacía desastre en los campos y los viñedos, que usted lea Segunda de Crónicas, Deuteronomio, el libro de Joel, los primeros capítulos, ¿verdad? Estos versículos bíblicos que usted ve acá, usted va a descubrir que el devorador era la langosta, plagas, ratones y la rata canguro. Era una serie de plagas y que caían en Israel. Mire, así es, usted busca Nehemías 13:12 y va a ver donde dice que era almacenes, pues alfolí. Eso nunca existió en la escritura. La palabra correcta era almacenes. Que muchos cristianos creen que este es el alfolí por no estudiar las escrituras y creyendo que el templo que dice Malaquías es la iglesia de un pastor, cuando es falso, pues. El templo que mencionaba el profeta Malaquías es lo que ellos conocemos hoy como el muro de los lamentos en Israel, hermano. Por eso es que es necesario uno estudiar las escrituras como la estudia un detective, pues, indagando, investigando, ¿ves? Y que el profeta Malaquías escribió 3 veces que el mensaje de Malaquías era para el pueblo judío de los años 430 a.C. Esto no es para los evangélicos modernos. Como lo dice Malaquías 1:1, Malaquías 3:6 y Malaquías 4:4. Acordado de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Joré ordenanza y leyes para todo Israel, hermano.
Pues el mensaje era también para esos sacerdotes corruptos y bandidos que había en el templo judío, que abandonaban a sus esposas envejecidas ya, le daban carta de divorcio para irse con esas muchachitas de 15, pues dejaban, por decir, una esposa de 30 años para irse con una muchachita de 15. Y por eso es que el Señor vivía protestando a esos sacerdotes corruptos y Malaquías vivía peleando con ellos, pues. El mensaje del profeta Malaquías nunca fue para la iglesia cristiana moderna. Son muchos los pastores que han transversado los textos bíblicos, pues el profeta Malaquías vivía protestando a esos israelitas corruptos que sacrificaban diezmos imperfectos, porque el diezmo, los animales, tienen que ser sanos, limpios, no animales ciegos e imperfectos, porque les digo, el diezmo era una representación simbólica de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ves? Esto era lo que era un alfolí, hermano, ¿ves? Una cestica pequeña donde usaban los campesinos hebreos para sembrar semillas. Esa palabra está mal escrita ahí en el libro de Malaquías. ¿Ves? Como les digo, así era el templo, pues. ¿Ves? Gloria a Dios. Vamos al libro de Números, capítulo 18. Mire, ¿ves? La sequía. Llegaba la sequía y hacía desastre en los campos y en los viñedos. Vamos a buscar el libro de Números, capítulo 18, verso 4. Ok, mire, ve. El dinero y el diezmo, no se me queda en Levíticos. ¿Ves? Y el diezmo de la tierra, así de los simientes de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de un precio, por es decir, tiene que pagar el doble del diezmo, si no lo entregaba, pues. Y todo diezmo de las vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Ve? Y dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte del Sinaí. ¿Ve? El diezmo, esto era el diezmo, trigo, vino, aceite, productos que no tienen nada que ver con el dinero, hermano. El dinero efectivo ya existía. El diezmo siempre fue producto agrícola. Mire dónde se menciona el dinero, pues. Lea esto con cuidado usted ahí en el libro de Levíticos 27, ¿verdad? Que usted va, diezmo y dinero no tienen nada que ver. Vámonos a Números 18, 24. Gloria al Señor. Es necesario estudiar las escrituras, hermano, para que uno no le engañe. Hay mucho lado, un mentiroso y estafador en las iglesias. Ajá. Números, capítulo 18. ¿Ves? Que dice sostenimiento de sacerdotes y levitas. Ok, número 18, 24. Aquí está. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. ¿Qué era el diezmo? Era una ofrenda. ¿Ves? Por lo cual lo he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué eran los diezmos? Para los levitas. Aquí no dice en ninguna parte de la Biblia que el diezmo tenga que ser para pastores evangélicos, pues. ¿Ves? El templo fue destruido por el ejército romano, por este señor Tito Vespasiano. Destruyeron el templo judío, la 10ª legión romana, y después que ellos destruyeron el templo, construyeron lo que se llamó el arco de Tito. Y aquí arriba, en estas imágenes acá, se ve estas imágenes donde los judíos celebraron la destrucción del templo judío y lo grabaron ahí para toda la historia, hermano. Y quedó, como les digo, el muro de los lamentos en Israel. ¿Ves? Yo uso una técnica de estudio llamada grafosintesis para estudiar las Santas Escrituras. Es necesario, pues, indagar. Mire, las primicias eran acá también. Le hace usted Levíticos 23, de 9 a 14,
Y las primicias no tienen nada que ver con el dinero tampoco. Estas eran las primicias: trigo, productos agrícolas. La primicia era un manojo del grano, un cordero de un añito, 4 kilos de torta llamada oblea y 1 litro de vino. ¿Ves? Todo esto era igual que los diezmos, pues. Era una fiesta judía de las primicias que se hacía también una vez al año. Las primicias en el Antiguo Testamento, usted lee 1 Corintios 15 del 12 al 23, las primicias eran de las cosechas de la cebada, porque prefiguraban la resurrección de Cristo. Una vez que el Señor resucitó como la primicia de los muertos, se cumplió esa profecía, pues. ¿Ves? Son muchas las mentiras que hay en las iglesias evangélicas para robarle dinero. Vea esto. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos planteando preguntas con respecto aquí a Proverbios, pues, donde transversan mucho este texto y lo sacan fuera de su contexto. Que los evangélicos tenemos graneros, no, ¿verdad? ¿Cómo eran los graneros? De esta forma, así eran los graneros en los tiempos del profeta Malaquías y todos aquellos antiguos profetas e israelitas de los tiempos, pues, en que vivía el Señor también. Estos eran los graneros, donde ellos guardaban sus granos y sus alimentos. Segunda pregunta. ¿Y los lagares rebosarán de mosto? ¿Qué eran los lagares? Los lagares era una piscina rectangular donde los judíos pisaban la uva para fabricar el vino. Bien. Ahora otra pregunta. Rebosarán de mosto. ¿Qué era el mosto? El mosto usted lo lee en Hechos 2. Entonces, el mosto era un vino con alto grado alcohólico. Planteémonos preguntas y busquemos respuestas. ¿Será que Dios le está ofreciendo aquí vino a los evangélicos con alto grado alcohólico? Bueno, no. Los israelitas pisaban la uva porque es una fuente de ingreso, de mucha ganancia, generaba mucho dinero en el pueblo de Israel. Entonces, este texto bíblico lo transversan y lo tuercen para robarle el dinero a todos los hermanos cristianos. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en otro video.